Durante 50 todos nos han dicho que la auténtica amenaza son las armas nucleares, pero es mentira. La verdadera amenaza terrorista ha sido siempre el coche bomba. Un arma rudimentaria pero imparable. Estados Unidos, Oriente Medio, Irlanda y Europa han sufrido sus consecuencias en los conflictos del siglo XX. Pero hasta ahora jamás se había contado la historia secreta de los coches bomba. ¿Quién los inventó? ¿Cómo evolucionaron? ¿Y quiénes mataron con ellos? Ahora regreso a una de las ciudades donde los coches bomba han definido la historia. Beirut. Siempre que pasaba algo, había sido un coche bomba. Todos los días mueren personas en atentados con coches bomba. Nosotros éramos una objetiva manera de que no te alcanzasen, era cambiar la ruta a diario. Tenías que ser un idiota si hacías el mismo camino todos los días. Porque solo hay que robar un coche, gastar 150 euros en explosivos y estás muerto. Era un auténtico caos, una anarquía. No había manera de protegerse contra eso. Cambiábamos los coches a diario, les cambiábamos el color. Yo utilizaba siempre taxis. Cuando compramos el taxi era verde, pero le hemos cambiado el color muchas veces. A veces conducía yo y cogía a pasajeros y se quedaban asombrados de ver a un americano con un taxi en la guerra civil. Cualquier ciudad del mundo puede convertirse en víctima de los coches bomba. Cuando me destinaron a Beirut había un 60% de víctimas en la agencia. Los atentados con coches bomba fueron la causa del 50% de las muertes o heridos de personal de la embajada. Sí, estábamos aterrorizados. Después te acostumbras a la barbarie. Me encantaba Beirut. Las mujeres, la confusión. Era un gran sitio para ser espía. Pero entonces le tocó a la embajada. Un suicida colocó delante un coche bomba. Hubo 63 muertos, estadounidenses y libaneses. Murieron 6 de mis amigos más cercanos de la CIA. Karsten Tebet vio cómo estallaba la bomba. De repente vi una explosión enorme. Un destello blanco cubrió la embajada y se produjo un enorme estruendo. Cuando miré hacia arriba había llamas y humo negro. Me acerqué corriendo y solo vi muerte, destrucción y caos. Gente muerta en la calle, brazos, torsos, grotesco. Fue un atentado sorprendente. Un solo hombre con un coche le declaró así la guerra a los Estados Unidos, irónicamente con un vehículo estadounidense. Aquí es donde el suicida paró su vehículo, un coche de la General Motors. Se quedó aquí y esperó a que viniese otro vehículo de frente y le hiciese la señal de que tenía vía libre. En cuanto se cruzó con el Mercedes, salió. Condujo muy despacio. Dentro del coche va un chico a punto de morir que pasa inadvertido. Había tropas estadounidenses patrullando el paseo marítimo. ¿Qué podían imaginar con tan poco tráfico? Nada. Él sabía que la entrada a la embajada estaba abierta, y de hecho lo estaba. Hicieron bien su trabajo de espionaje. Vino por aquí, y este edificio no estaba antes. Se fue hacia el porche, apareció de repente en el vestíbulo, e hizo estallar la bomba. Todos estaban muertos. Había sangre por todas partes. Era un caos. Seguí teniendo el mismo sueño un tiempo. Estaba sentado en una oficina de la CIA en la 4ª planta, bebiendo café, y las ventanas estallaban hacia el interior. Las puertas, el techo, todo se caía a tu alrededor. Desde entonces no he parado en mis investigaciones sobre los coches bomba. Hay un hombre que sabe mucho de los terroristas que utilizan coches bomba en el Líbano. Mahmoud Kashab, un experto que ha desactivado decenas de bombas. Coches bomba de los cristianos, coches bomba de los palestinos, coches bomba de los musulmanes.
Todo en camino para salir de la guerra civil. Por entonces era el único experto en desactivación de coches bomba en Líbano. ¿Por qué son los libaneses los terroristas más expertos en coches bomba del mundo? Porque en Líbano hemos vivido más guerras que la mayoría de la gente. Tenía 13 años cuando empecé a vivir la guerra en Líbano. He convivido con la guerra y con la destrucción. Todavía hoy sigo viviendo los problemas de Líbano. Khashab se hizo tan bueno desactivando coches bomba que se convirtió también en objetivo. Un día me prepararon una bomba. Se activaba por remoto. Cuando la toqué, estalló. Dependiendo de los enemigos que tengas, Beirut sigue siendo una ciudad muy peligrosa. El 14 de febrero de 2005, el convoy del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, fue destruido por una bomba de 2 toneladas. Una cámara de un circuito cerrado de televisión captó el vehículo bomba, ese camión blanco que circula tranquilo en medio del tráfico. En cuanto pasó a su lado el Mercedes negro de Hariri, la bomba estalló. Hariri era uno de los hombres más ricos del mundo, un multimillonario. Su Mercedes estaba totalmente blindado, con un nivel B6, la máxima protección que hay en el mercado. Su asesino fue un golpe perfecto. Si matabas a Hariri, podías matar a cualquier hombre del mundo con un coche bomba. Beirut es el origen de los coches bomba modernos. Los coches bomba que vemos hoy en día en Irak nacieron en estas calles. A suicide car bomb fell to breach a police checkpoint in East Baghdad. The explosion killed around 20 civilians and 6 police officers. Al principio de la guerra en Irak, decenas de libaneses cruzaron la frontera de Siria e Irak y solo era cuestión de tiempo que empezasen a estallar los coches bomba. Los atentados con coches bomba parecen haberse convertido en una costumbre nacional en el Líbano. Pero los libaneses no son los que lo inventan. Como muchos otros de los inventos del siglo XX, los coches bomba son un invento de los norteamericanos. En la década de 1920, Nueva York se había convertido en el centro financiero del capitalismo mundial, pero entonces, el 16 de septiembre de 1920, Wall Street es sacudido por una enorme explosión. Fue el primer coche bomba de la historia. Ahora mismo estamos pasando por el lugar en donde, de estar aquí el 16 de septiembre de 1920, te habría alcanzado la bomba. Aquí estaba el edificio de Hacienda y, por supuesto, la bolsa, la que tiene esas banderas tan grandes. Estaban los mismos edificios y, por supuesto, el Banco Morgan. Y esto por entonces era, y en cierto modo sigue siendo, el epicentro financiero y del gobierno de Estados Unidos. Cuéntame qué pasó aquí. Alrededor de las 12:01, una carreta conducida por caballos estalló en medio de la multitud que almorzaba. Murieron unas 40 personas que estaban en la calle y hubo 100 heridos. ¿Y esa carreta no tenía nada extraño? Como la carreta estalló, luego hubo que recomponer las piezas. Y lo que se descubrió es que nadie se había percatado de su presencia. Era un carro destartalado, pero entonces ver una carreta de un vendedor ambulante no era nada extraño. En la bomba que llevaba la carreta había dinamita y trozos de metal de ventanas. Era una bomba muy potente. Dentro de la carreta, el terrorista empaquetó trozos de los marcos de las ventanas junto a la dinamita para conseguir metralla, un arma letal. La bomba lanzó los trozos de metal como una ametralladora y las piezas se incrustaron en la carne y huesos de las víctimas. Esto es de la metralla.
Sí, aquí es donde golpearon los trozos de metal contra el edificio. Es un arma muy sofisticada. Los que la hicieron sabían lo que hacían. Sabían lo que hacían. Y por supuesto la gran incógnita entonces fue, ¿quién ha sido esta persona? La teoría más extendida es que fue un hombre llamado Mario Buda, un anarquista italiano. Buda operaba solo. Había un amplio círculo de militantes anarquistas que eran revolucionarios comprometidos, pero él era el más comprometido de todos. ¿Pero qué quería? ¿Hay alguna razón por la que quisiera cometer el atentado? En un buzón de por aquí cerca se encontró un panfleto, unas manzanas más arriba. El panfleto pedía que se liberasen los prisioneros políticos o que habría muchas muertes. Y estaba firmado por combatientes anarquistas estadounidenses. Los prisioneros políticos eran dos anarquistas italianos, Sacco y Vanzetti, que habían sido arrestados y posteriormente ejecutados por el gobierno federal tras un robo fallido en un banco. Fue un caso muy famoso y criticado por sus fines propagandísticos. Buda era un socio cercano de ambos. La idea es que esto era un golpe contra el capitalismo. Wall Street, los bancos. Nos encontramos en la época de las luchas obreras de revolución. Acababa de producirse la revolución bolchevique. Y el capitalismo y el gobierno eran sus objetivos. Y este fue el primer coche bomba, ¿no? Sí, fue el primer coche bomba, pero no era un coche como los de ahora, era una carreta. Sin embargo, había una innovación tecnológica. Era la primera vez que se dejaba una bomba en la calle y se accionaba con retardo para que estallase en medio de la multitud. Aquello era totalmente nuevo y a partir de entonces empezó a utilizarse. Y lo inventaron justo aquí, en Wall Street. ¿Qué le pasó a Buda? Buda huyó de Estados Unidos, volvió a Italia y nunca regresó a Estados Unidos, lo menos que se sepa. La carreta de Buda fue el primer vehículo del mundo equipado con un artefacto explosivo. Pero con él comenzó también el contraataque de los expertos contra los terroristas. Los investigadores estudiaron las letras grabadas en las herraduras de los caballos y, después de visitar 5.000 establos, localizaron al herrero, un italiano, y obtuvieron una descripción superficial del conductor de la carreta. Pero el rastro se perdió. Sin embargo, esta misma técnica de investigar el número de identificación del vehículo para localizar a los terroristas ha demostrado ser crucial en atentados terroristas posteriores. El archivo del FBI sobre el atentado de 1900 en Wall Street sigue abierto. La bomba colocada por Buda fue una bomba rudimentaria. 45 kilos de TNT, 226 kilos de metralla y una mecha. Los coches bomba son letales precisamente por la facilidad con que se elaboran. E incluso la CIA me ha enseñado a mí cómo fabricar un coche bomba. La explosión de Wall Street no fue el primer coche bomba, pero fue el precedente de posteriores atentados terroristas. Los coches bomba tienen limitaciones. No se puede conducir un coche bomba a través de trincheras ni líneas de combate. Se necesitan carreteras abiertas y tráfico. El siguiente escenario del coche bomba sería Palestina, en Oriente Medio. Tuvo lugar en medio de la violenta lucha por la fundación del Estado de Israel. En los años 40, Palestina estaba bajo mandato británico. La mayoría de la población era árabe y se oponía a un Estado judío. Al mismo tiempo, varias facciones de judíos extremistas, como el grupo de Stern, iniciaron una campaña terrorista contra los que veían como enemigos del futuro Estado judío, los árabes y las tropas británicas. El grupo de Stern, Lehi, siglas de Soldados de la Libertad de Israel, estaba decidido a expulsar a los árabes mediante el terror de lo que el Lehi consideraba la patria legítima de los judíos. Esta es una entrevista que me concedieron dos excombatientes del Lehi, fabricantes de bombas. ¿Quién empezó a colocar bomba? La primera fue en Saraya.
¿De quién fue la decisión? El departamento de operaciones fue el que decidió los objetivos. Aquella era la sede de las fuerzas de combate árabes. El Lehi se oponía a que los líderes sionistas, encabezados por David Ben Gurión, llegasen a ningún acuerdo con los árabes. Y colocar coches bomba era un atajo para provocar una guerra general. El 4 de enero de 1948, el Lehi dio su golpe. Su objetivo fue el edificio Saraya en el corazón de Jaffa, un distrito árabe muy poblado. Los miembros del Lehi se disfrazaron de árabes, condujeron un camión cargado con 90 kilos de explosivos y aparcaron cerca del edificio. El temporizador eléctrico les daba 80 segundos de margen para escapar. La explosión mató a 28 personas, incluyendo a transeúntes inocentes, e hirió a cientos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un coche bomba? Para transportar explosivos pesados, como de 1 tonelada, se necesita un coche. Si vas a utilizar una granada, la llevas en el bolsillo. No se podían colocar tantos explosivos cerca del edificio Saraya, a menos que tuvieses un medio de transporte y los pudieses llevar hasta allí. Luego, solo tenías que prender una mecha de retardo. ¿Cuánta gente murió en el Saraya? Solo matamos a personas que estaban directamente vinculadas en la lucha contra el deseo de los judíos de formar un Estado independiente. Nunca quisimos matar a niños, ni a gente inocente, a ningún civil. Fue solo mala suerte. No se puede evitar. Pero el Lehi no era el único grupo que colocó coches bomba. Los palestinos también hicieron sus planes de contraataque y utilizaron su propio fabricante de bombas, Fawzi el-Qutb, entrenado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La hermana de Fawzi, Nadira el-Qutb, le tenía mucho afecto. Hasta ahora nunca había hablado de su hermano. ¿Qué tipo de formación recibió en Alemania? Él lo llamaba un comando. Le enseñaban a fabricar dispositivos sin cable, sistemas de comunicación y todo tipo de explosivos. 6 semanas después de Saraya, Fawzi lanzó un ataque contra un bastión judío, la calle Ben Yehuda, en el corazón de Jerusalén. Por ejemplo, la calle Ben Yehuda. ¿Estaba él a cargo de la operación? Estaba a cargo. Colocó las bombas al comienzo, en la mitad y al final de la calle. Él era así. Era una persona muy inteligente por naturaleza. Y mientras preparaba los explosivos, tenía en mente cómo organizarlo todo. Pero Jerusalén, en 1948, era un campamento armado. Las zonas judías estaban protegidas por controles y por guardias armados con rifles. La única manera de pasar inadvertidos era disfrazar los vehículos bomba como un convoy militar británico. Y los hombres que conducían los camiones eran 6 desertores del ejército británico. Háblame de esos desertores británicos. ¿Se refiere a los que trabajaban con él? Los que trabajaban con él, sí. No eran solo 2. Había muchos soldados británicos trabajando. Se oponían a la política británica. ¿Por qué echar a la gente de su tierra y sustituirlos por otras personas? Fawzi planeaba misiones con ellos y ellos las llevaban a cabo. Los desertores aparcaron el coche bomba cerca de 2 hoteles que los combatientes judíos utilizaban como barracón. Le dispararon a un guardia de seguridad y huyeron. Cuénteme lo que pasó aquella mañana. Estaba en la 4ª planta y a las 6 de la mañana oí 2 disparos. Vi un camión pequeño y echaba... ¿Humo? Humo, sí. En cuanto lo vi, supe que era una mecha que iba a estallar.
Me aparté corriendo y les dije a todos, arriba, arriba, va a haber una explosión. Nos fuimos a la escalera y esperamos a la explosión. De repente todo se cubrió de polvo y no podía ver ni a mi amigo, que estaba de pie frente a mí. Las 3 bombas de 450 kilos destrozaron los edificios aledaños y causaron 60 muertos. Jerusalem's main Jewish business thoroughfare, Ben Yehuda Street, is a heap of smoking rubble, and rescue work is carried out by all men of goodwill, British, Arab and Jew. Había muchos civiles en la calle Ben Yehuda, ¿no es cierto? Deja que te hable de los civiles. En el Estado sionista, o como quiera llamarlo, todos los habitantes estaban instruidos para la guerra. Tenían armas en casa, en todas las casas. Mientras tan destinos no teníamos ni una sola arma. Fauci opinaba que todos los israelíes eran soldados. Después de todo, fueron ellos los que vinieron, los que emigraron y tomaron esta tierra para levantar su país. Así que creo que tenía derecho a volar esa calle. Hannah no solo fue testigo, también fue miembro del Lehi e intervino en los atentados con coche bomba. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Le hizo el atentado con coche bomba abandonar la resistencia? No, ¿por qué? ¿Le hizo sentir más rabia? Claro, me hizo sentir más rabia. Pero ¿por qué iba a abandonar si los ingleses ponían también coches bomba y mataban a civiles? Nosotros combatimos en una guerra contra los culpables, contra los máximos dirigentes. El Lehi fue el primer grupo terrorista del mundo que utilizó coches bomba, pero no sería el último. ¿Y a Fauci le parecían eficaces estos atentados? No los llame atentados. Eran operaciones. Operaciones de un comando. Formaban parte de la lucha. Colocaban las bombas en los coches y los hacían estallar en territorio enemigo. Primero los judíos y luego los árabes. La primera guerra con coches bomba del mundo. Si el Lehi cometía 4 atentados, Fauci colocaba a otros 4. Murieron 120 personas. Los atentados solo terminaron cuando estalló la guerra a gran escala, en mayo de 1948. Entonces los controles se convirtieron en frentes de batalla. Había una nueva arma terrorífica, barata y práctica. En la guerra, siempre es más fácil matar si todos los enemigos son culpables. Aparcas el coche en el objetivo y te vas. Tienes que negar tu propia atrocidad. Los transeúntes quedan destrozados. No puedes reconocerte a ti mismo. En la época en que estuve en la CIA, oí a muchas personas hablar de ese modo. La misma retahíla de mentiras y de negaciones se repetía cada vez que volvían a aparecer los coches bomba en las calles. Pero en 1948, Palestina introdujo una novedad. Utilizar los coches bomba como un arma para asesinar a personas concretas. El primero, el atentado de El Quds, que intentó acabar con los líderes políticos judíos. ¿Qué ocurrió en este edificio? Aquí estaba el gobierno de los judíos. En la segunda planta estaba el despacho del padre fundador del Estado de Israel y líder en la época de los judíos, David Ben Gurion. Los árabes querían asesinarlo. Pensaban que si lo mataban, a lo mejor los judíos no creaban su Estado. El especialista de los árabes, Fauci El Quds, prepara todo el atentado. El coche estalló aquí. ¿Cuánta gente murió? Hubo 7 muertos y 100 heridos. ¿Qué habría pasado si Ben Gurion hubiese estado en su oficina? Si hubiese muerto Ben Gurion,
Los judíos no habrían creado su Estado en aquel momento, porque Ben Gurión no era solo primer ministro y líder, era una especie de George Washington. El George Washington de los judíos. Como en los Estados Unidos. Asesinar al jefe supremo de tu enemigo no es nada nuevo. Pensad, por ejemplo, en el presidente Abraham Lincoln. La única novedad era el coche bomba. Aparcado en el lugar correcto y provisto de suficientes explosivos, es fácil matar a cualquier persona del planeta. Los presidentes y reyes, no por serlo, dejan de andar por la calle. Lo hacen igual que nosotros, y en cuanto lo hacen, se convierten en personas vulnerables. No hay que estar inmerso en una lucha por la libertad para colocar un coche bomba. Los coches bomba eran tan sencillos de fabricar que hasta los podías utilizar simplemente para tu negocio, sobre todo si tu negocio consistía en controlar el suministro mundial de heroína. En los primeros años 60, la mafia siciliana descubrió una nueva forma de hacer desaparecer a los mafiosos rivales, colocando bombas en sus coches y haciéndolos volar por los aires. En Sicilia, el poder de la mafia es tan antiguo como estas estatuas. Sicilia tiene 5 millones de personas y en medio de toda esa población se calcula que hay 7.000 miembros de la mafia. Sin embargo, el poder de la Cosa Nostra alcanza a todos los estamentos, desde las oficinas de los políticos más importantes a los puestos más pequeños del mercado. Aquí, en el mercado, ¿hay miembros de la mafia? Sí, la mafia está en todas partes. ¿Qué está haciendo? Es un documental inglés sobre la mafia y sobre su funcionamiento. Le he preguntado qué es la mafia. ¿Puedo visitar sus oficinas? No funciona así. La mafia está en el gobierno, en el Estado. Si yo abriese un negocio como americano en Palermo, tendría que pagarle a... Vuole che le dica, dice, se lui è americano, se lui viene qua a Palermo e apre un ufficio, apre un'attività, deve pagare alla mafia? Dice que él no lo sabe, que no puede responder. ¿Y qué pasa si quiero verlos? Dice, se io ne voglio incontrare uno, che fa? Es una pregunta muy difícil. Ya, no quieren hablar del tema. Tienen miedo. La verdad es que tienen miedo. ¿Y cómo sabes que la mafia está aquí? Porque para trabajar hay que pedirle permiso a la mafia. Si trabajas aquí, tienes que pagar para quedarte. ¿Y si no pago? ¿Qué te dirían en italiano si no les pagases? Giovedì mi devi dare questi soldi, se no ti rompo le gambe. ¿Qué significa? Significa que o me pagas o te rompo la maldita pierna o algo parecido. Otra de las técnicas de la mafia para resolver sus asuntos es el asesinato a sangre fría. Disparar a tu rival mafioso en su café favorito. Las cosas empezaron a cambiar en 1957, cuando la mafia siciliana y estadounidense se reunieron en este lujoso hotel de Palermo para organizar el comercio mundial de heroína. Al parecer, no les fueron las cosas como esperaban. En 1963 estalló la primera guerra de la mafia entre dos clanes: los Grecos y los Barberas. ¿Esa es tu madre? Giovanni Impastato hace campaña contra la mafia, pero también es el sobrino de un jefe de la organización, Manzella. Manzella era un aliado de los Grecos y el primer mafioso asesinado por un coche bomba. Mi tío, Cesare Manzella, era distinto al mafioso habitual. Era una gran persona y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero era un mafioso, ¿no es cierto? ¿No tuvo que matar a gente? Era un mafioso. Y para mantener su respeto, claro que tenía que ordenar asesinatos. ¿A cuánta gente crees que mató tu tío? Seguramente quel delitto che è avvenuto a Cinisi
Hay un doble asesinato que seguro que lo ordenó él, aquí, en Cincy, pero ordenó muchos. Nunca ha habido un mafioso que no matase. ¿Y qué te encontraste cuando fuiste a ver el lugar del atentado? Estaba en casa y oí la explosión. Me acerqué al sitio donde se había producido la explosión con mi hermano Peppino. Fue en la finca de su casa en el campo. Cuando llegamos, nos encontramos con el coche hecho pedazos. No quedaba nada. La explosión los destrozó y esparció los trozos por el jardín. ¿Cómo estaba organizado? Había un coche bloqueándole el paso en la entrada a casa y no podía continuar. El coche era igual que el de un amigo. Él pensó que era el de su amigo. Se metió dentro, giró la llave y se produjo la explosión. El asesinato de Mansella es lo que se llama en argot trampa cebo. Mansella pensó que solo iba a mover el coche, abrió la puerta, le dio al contacto y voló por los aires. Colocar bombas en los coches de los enemigos pronto se convirtió en uno de los métodos favoritos entre los asesinos de todo el mundo. ¿Y por qué cuando mataron a tu tío no utilizaron una pistola en vez de una bomba? El asesinato de mi tío fue el primer asesinato con coche bomba, el primer acto de terrorismo. Matando a mi tío de esta forma pusieron de manifiesto su deseo de venganza. Pero el siguiente atentado de la mafia le salió totalmente al revés. Giuseppe Montaperto, periodista de sucesos, fue uno de los primeros testigos. En cuanto llegué, vi el coche ardiendo todavía. Era una escena dantesca. Los cuerpos estaban destrozados. El coche, un Alfa Romeo Giulietta, bloqueaba el camino. Alguien llamó a la policía y les dijo: hay un coche sospechoso bloqueando un camino. Tengan cuidado. Entonces llegó la policía de la comisaría de Carini. Empezaron a examinar el coche. Por aquel entonces, la mafia solía dejar a sus víctimas envueltas con algo en los maleteros de los coches. Y la policía intentó abrir el maletero. De repente se produjo una tremenda explosión. Había brazos y pies torcidos por los árboles. Quedaron hechos añicos. La muerte de 7 policías hizo que el Estado italiano empezase con mano dura. En unas semanas fueron arrestados 1.200 soldados de la mafia y sus capos. ¿Por qué utilizó la mafia italiana coches bomba? Los coches bomba son una demostración de poder. Su poder es devastador. Entiendo lo de la demostración de poder, pero ¿no les causaban más problemas? ¿Merecía la pena? Ese es un problema que siempre ha tenido la Cosa Nostra. Cada vez que aumentaba su violencia, aumentaba también la atención que recibía del Estado. Es un ciclo que siempre se ha repetido en Cosa Nostra. O sea que los coches bomba son malos para el negocio. Después de Ciaculli, la mafia dejó de utilizar coches bomba durante 17 años, hasta que llegó una nueva generación de capos sin escrúpulos que retomó el uso de los coches bomba para asesinar a jueces y magistrados. Sin embargo, por cada muerte de un juez, se calentaban más los ánimos y había más arrestos, más juicios y más encarcelamientos. La Cosa Nostra a veces actúa con previsión
y otras de forma imprudente. Esa es la diferencia entre dos estrategias: la estrategia terrorista y la estrategia de desaparición, que ocurre cuando la mafia se oculta para evitar el sensacionalismo de los asesinatos y de las masacres. Evitando el clamore degli omicidi, evitando el clamore delle stragi. La mafia de Sicilia no tenía un programa político, solo se dedicaba a los negocios. No querían que les enviasen fiscales de Roma, no querían arrestos en masa y no querían juicios arreglados. Querían pasar desapercibidos y un coche bomba es el arma que más llama la atención. Pero a diferencia de la mafia, la siguiente generación de terroristas quería que la gente se enterase bien de sus bombas caseras y que las noticias llegasen a la Casa Blanca. Se trataba de un terrorismo de fabricación casera y su rastro de destrucción se extendió por todo el mundo. Desde Irlanda a Oklahoma o a Oriente Medio. El coche bomba estaba a punto de convertirse en la perfecta arma letal. A finales de los 60, los estudiantes de la Universidad de Wisconsin, en el este, se levantaron en revuelta. Había manifestaciones a diario. Alan Thompson era un agente especial del FBI destinado a la capital del estado, Madison. ¿Qué ocurrió en los años 70? ¿Cómo eran los estudiantes? ¿Qué ocurría en la universidad? Los estudiantes estaban muy implicados contra la guerra de Vietnam. Había continuas manifestaciones, algunas incluso muy violentas. Había mucho gas lacrimógeno y muchas ventanas rotas. ¿Cuál era su principal demanda? La principal demanda es que saliésemos de Vietnam. Pero un reducido grupo de estudiantes se declaró en guerra contra el gobierno de Nixon. Y tenían un blanco cerca. El Centro de Investigaciones Matemáticas del Ejército, situado en el campus, un laboratorio de investigación fundado por el Pentágono e integrado en el Departamento de Física. A las 3:42 del 24 de agosto de 1970, una explosión destruyó el Centro de Matemáticas del Ejército. Cuéntame cómo estaba este sitio cuando llegaste. Cuando llegué, todos estos edificios de enfrente estaban sin ventanas. Parte de las fachadas de ladrillo estaban destruidas. Estos edificios no estaban. Las ventanas de estos habían volado por los aires. Al final contabilizamos 21 edificios afectados en la zona. Cientos de agentes del FBI de todo Estados Unidos fueron enviados a Wisconsin. La Casa Blanca se interesó mucho por esta explosión. Sí, sí. El asunto llegó al despacho mismo del director. Todos los días teníamos conversaciones con el despacho oval sobre lo que ocurría y por qué estaba pasando. Y tuvimos que buscar rápido alguna respuesta a lo que estaba ocurriendo. ¿Murió alguien? Sí, un joven físico llamado Robert Faszak murió en la explosión inicial. El equipo del FBI inmediatamente centró la investigación en un coche que alguien había visto huyendo del lugar a gran velocidad. El grupo de revolucionarios estaba encabezado por un universitario de 22 años que había dejado los estudios, Carl Armstrong. ¿Y esta es la ruta? ¿Vinisteis desde la verja? Esta es la primera vez que Armstrong accede a visitar el edificio y a hablar sobre la noche del atentado. ¿De dónde sacaste la idea del coche bomba? Mi hermano Dwight y yo estábamos pensando en hacer saltar por los aires el Centro de Investigaciones Matemáticas del Ejército. Hay varios conductos de ventilación que atraviesan el campus y se nos ocurrió meter los explosivos en esos conductos. Pero no nos convencía. No veíamos la manera de transportarlos porque había que traer al menos 1 tonelada. Y mi hermano Dwight dijo, ¿por qué no llenamos un coche de explosivos y lo colocamos al lado del edificio? Mi primera reacción fue, es una locura. Pero luego pensé, bueno, quizás sea la mejor manera de hacerlo. Venga.
Los hermanos Armstrong habían dado con el arma terrorista más letal del siglo XXI. Pero además, una nueva facilidad la volvía más mortífera: la capacidad para comprar los materiales de los explosivos en las tiendas locales. Compramos los materiales en una cooperativa agrícola, nitrato de amonio y fuel oil. Luego lo llevamos hasta el centro de operaciones, un campo de cultivo, y metimos el nitrato de amonio en barriles. ¿Lo mezclasteis a mano? No, lo metimos en barriles y cuando llegó la hora, la noche del atentado, añadimos el fuel oil. El fuel oil, sí. Los dos ingredientes básicos de la bomba eran bolsas de un fertilizante agrícola con nitrato de amonio, un fertilizante utilizado en todo el mundo, y fuel oil. ¿Cómo se os ocurrió la idea? Entonces no había internet. La fórmula estaba en la enciclopedia británica. ¿En qué palabra? En explosivos. ¿Sí? ¿Qué decía? Pues daba la fórmula básica: 95% de nitrato de amonio, 4% de fuel oil, y luego hacían falta cápsulas o dinamita para detonar la bomba. Las cápsulas son pequeños detonadores que usan para incendiar la carga principal. Normalmente su venta está restringida al ejército y a la minería. Yo las compré. ¿Las compraste? Sí. ¿No tuviste que identificarte? No, solo tenías que tener pinta de agricultor. ¿Cuánto te costó todo? Unos 150 euros el nitrato de amonio. Carl y sus 3 compañeros estudiantes robaron una furgoneta y mezclaron los explosivos. Luego fueron a la universidad. Dentro de la furgoneta había 1,5 toneladas de explosivos. Eran las 3 de la madrugada de un día festivo. Cuando estábamos activando la bomba, vimos luz en la habitación. Me levanté, pero no vi a nadie en ella. Luego descubrimos que había ido al baño y que murió en medio del pasillo, fuera de la habitación donde tuvo lugar la explosión. ¿Recuerdas el sonido de la explosión? Sí, lo recuerdo. Cuando salimos en dirección sur después de colocar la bomba, mi hermano echó el coche hacia un lado y dijo: «Mirad esto, chicos». Y vimos una nube con forma de champiñón que se elevaba a 300 o 400 metros por el aire. Volaban cosas en todas direcciones. Las llamas brillaban de color rojo. Y oímos cómo caían los cristales a la calle. ¿Sabes? En cierto modo parece una broma universitaria. No, ojalá lo fuese. Estabais convencidos. Sí, claro, no fue una broma universitaria. ¿Estás orgulloso de lo que hiciste? Pues me da vergüenza que muriese Robert Fastnack. Pero no tengo remordimientos por los motivos que me llevaron a colocar la bomba y a cometer el atentado. Queríamos enviarle un mensaje al gobierno. Después del atentado, Armstrong huyó a Canadá y estuvo fugitivo durante 2 años, pero luego fue extraditado a Wisconsin. El juicio fue un símbolo para muchos implicados en la protesta contra la guerra. Cumplió 10 años de prisión. Lo triste de todo esto es que el tipo de investigación que decían que hacía el Centro de Matemáticas para el Ejército no era investigación para el Ejército. El departamento de Fastnack estaba estudiando la superconductividad de los metales y no tenía nada que ver con la Vietnam. En otras palabras, que aquel acto de protesta se convirtió en un acto de asesinato. Sin duda fue contraproducente, tanto en Madison como en todo Estados Unidos. Creo que todo el mundo se asustó muchísimo porque la explosión fue enorme y la gente se dio cuenta de que si se utilizaban este tipo de bombas, podría morir mucha gente más. Tras la muerte de Fastnack, tanto el número de estudiantes como las protestas contra Vietnam se redujeron. Dejó de haber atentados.
La importancia de esto es que podía hacerlo cualquier grupo de aficionados sin apenas dinero. Solo hacían falta 70 euros, un coche robado y el fertilizante. Eso marcó un punto de inflexión. Sin duda, sin duda. Se puede ir a cualquier gasolinera y pedir gasóleo y luego ir a una tienda de productos agrícolas y comprar ante. Se mezclan los ingredientes en las proporciones correctas y buscas algún detonador. Y listo. Con 70 euros puedes acudir a un país. Eso es. El mismo año del atentado de Armstrong, el norte de Irlanda entró en guerra civil. El IRA provisional también colocaría cientos de coches bomba y, al igual que en el caso de Armstrong, los explosivos fueron fabricados con un fertilizante agrícola, el nitrato de amonio, disponible en todas partes. En el próximo capítulo veremos cómo han afectado los coches bomba a los escenarios de los conflictos humanos en todo el mundo. Y descubriremos si hay alguna forma de detener el arma más letal del siglo XXI. Olvidaos de las armas nucleares. La auténtica arma de nuestra época es el coche bomba. Desde el primer atentado en Wall Street en 1920, los coches bomba han sido siempre armas del terror. Una carreta conducida por caballos estalló en medio de la multitud que almorzaba. La dinamita estaba empaquetada con trozos de metal de las ventanas y causó la muerte de 40 personas. Su autor fue un hombre llamado Mario Buda, un anarquista italiano. Era la primera vez que se dejaba una bomba en la calle y se accionaba con retardo para que estallase en medio de la multitud. En Oriente Medio, el coche bomba se convirtió en un arma de guerra durante la desesperada lucha por la creación del Estado de Israel en 1948. Le declaramos la guerra a gente culpable. Vinieron como refugiados para apoderarse de la tierra. Por eso creo que tenía derecho a volar esta calle. Pero para algunas personas, los coches bomba no fueron más que una herramienta para hacer negocio, sobre todo porque su negocio era organizar el comercio mundial de la heroína. El asesinato de mi tío fue el primero cometido con un coche bomba por la mafia y también su primer acto de terrorismo. El coche estaba deshecho en pequeños trozos. Los cuerpos no existían porque la explosión los había descuartizado y había esparcido los trozos por todo el jardín. Pero fue un opositor enfadado de la guerra de Vietnam, Carl Armstrong, de 22 años, el que daría con la fórmula casera para cometer atentados terroristas. Pues la fórmula del nitrato de amonio estaba en la Enciclopedia Británica. ¿En qué palabra? En explosivos. ¿En explosivos, de verdad? La fórmula convertiría al coche bomba en el arma terrorista más letal del siglo XX. ¿Recuerdas el sonido de la explosión? Sí, lo recuerdo. Oímos cómo caían los cristales a la calle y vi elevarse una nube con forma de champiñón de color rojo brillante a una altura de 400 metros. Armstrong no detuvo la guerra de Vietnam, pero su receta para elaborar bombas caseras atravesó el Atlántico y llegó a manos del IRA. Estaba a punto de empezar la primera guerra a gran escala con coches bomba, y los ingredientes básicos para las bombas estaban al alcance de todos, en cualquier gran Irlanda. Todos los domingos de Pascua, los republicanos irlandeses desfilan en Belfast para recordar a los miembros del IRA asesinados durante el conflicto norirlandés. El conflicto norirlandés duró 3 décadas y cegó casi 4.000 vidas.
El IRA quería expulsar a los británicos. Los coches bomba fueron su armamento pesado, su artillería. Cuando estalló el conflicto de Irlanda del Norte en 1969, el IRA cogía todo lo que tuviese a mano para combatir contra las tropas británicas: botes de gasolina, escopetas viejas y peligrosos explosivos de fabricación casera. Sean O'Callaghan llevaba tiempo fabricando bombas en el IRA. Yo en que el IRA se estaba quedando sin explosivos. Sí, el IRA tenía muchas dificultades para hacerse con explosivos militares o comerciales. Solo conseguíamos pequeñas cantidades robando en canteras o comprando en el mercado. La ventaja del nitrato de amonio es que el nitrato era el fertilizante comercial más extendido en la República de Irlanda. El mismo gobierno participaba en la empresa que lo fabricaba. Todos los agricultores tenían cientos de bolsas de nitrato, que era la base de todas las bombas caseras hechas con fertilizante. Fue una auténtica bendición del cielo. Se vaciaban 4 bolsas en un barril grande y luego se llenaban de agua. Luego poníamos un hornillo debajo y hervíamos la mezcla, y en la parte superior quedaba un líquido transparente. A la mañana siguiente el líquido se había cristalizado en grandes terrones de piedra blanca, y eso era básicamente nitrato de amonio en estado puro. Luego lo mezclábamos con gasoil. Necesitábamos grandes cantidades de gasoil. ¿Cuánto fabricabais? 2 toneladas a la semana. ¿2 toneladas? De nitrato de amonio. ¿Cuántos coches bomba llenabais? Yo diría que en cada coche iban unos 225 kilos. No teníais ningún obstáculo. Conocía granjas que tenían cientos de toneladas de nitrato sin tocar desde hacía años. Los británicos tomaron medidas para impedir que el IRA fabricase ANFO. Hervir el fertilizante para hacer explosivos dejó de funcionar, pero el IRA encontró la manera de sortear esas restricciones y de lanzar su guerra de los coches bomba. Estas son las tumbas de voluntarios de Belfast que murieron en esta guerra. Aquí es donde están enterrados Michael Clark y Ann Parker. Los mató su propia bomba, los conocía a los dos muy bien. Tommy Gorman era uno de los principales fabricantes de bombas del IRA durante el Belfast de los años 70. ¿De dónde salió la idea del coche bomba? Yo creo que fue consecuencia lógica. Era sencillo y tenía sentido. Si metes la bomba en un coche no se ve. Solo tienes que aparcarlo. A mí eso me fascinaba. El trabajo de Tommy consistía en montar las bombas y colocar el temporizador para luego entregárselas al equipo de terroristas que conducían el coche hasta el objetivo en el centro de la ciudad. ¿Quién era el mejor conductor para llevar un coche bomba? La gente que los conducía habían sido escogidos porque tenían los nervios templados. Si cogías a alguien nervioso, igual le entraba el pánico si se quedaba en un atasco. ¿Y qué hay de las mujeres? Las mujeres también eran tan buenas como los hombres, algunas incluso mejores. Una de esas mujeres era Marian Price. Nací y me crié en Belfast. Tanto mi padre como mi madre eran republicanos muy activos. Entré en el IRA cuando tenía 17 años. ¿17? ¿Estabas en la escuela? Sí. ¿No te parecía una paradoja ir a la escuela y...? Llegaba de la escuela, me quitaba el uniforme y me iba. ¿Estuviste alguna vez implicada en una operación con un coche bomba? Por entonces no conducía. Era muy joven. No tenía el carné. Pero una vez fui en un coche bomba. El coche iba cargado de explosivos y lo llevábamos a Belfast y nos paró el ejército británico. Por aquel entonces llevábamos los explosivos en las puertas del coche y cuando el soldado me iba a abrir le dije, no, ya salgo yo, deje, ya me apaño. Salí del coche con minifalda. La verdad es que creo que le interesaban más mis piernas que el coche. Entonces una adolescente es ideal para llevar... ¿Sí? Un coche bomba. Sí. ¿Colocaste alguna vez un coche bomba? Sí, coloqué unos cuantos. Sí. ¿Murió alguien a consecuencia de las bombas? No. No murió nadie ni hubo heridos. Por lo menos en los coches bomba en que estuve implicado. ¿Qué habría si hubieras matado a alguien? Tratándose de un soldado o de un policía, posiblemente me habría alegrado. ¿Y un civil? Me habría fastidiado mucho. La mayoría de las veces, el IRA hacía llamadas que avisaban de los coches bomba. El objetivo del IRA era el terrorismo económico, destruir edificios, no cuerpos. En su código de conducta, matar a civiles no estaba bien.
Pero colocar coches bomba no es una ciencia exacta. El IRA cometió errores y mucha gente murió. ¿Cuál era el objetivo del Viernes Sangriento? De vez en cuando el jefe del movimiento republicano decidía dar un golpe espectacular. La tarde del 21 de julio de 1972, el IRA provisional colocó 22 coches bomba en el centro de Belfast. Todos programados para estallar con una diferencia de minutos. ¿Tuviste algo que ver con el Viernes Sangriento? Sí, fui el responsable de hacer 4 aparatos, para 3 carreteras y un puente. El Viernes Sangriento fue el primer atentado en masa con coches bomba del mundo. El IRA avisó por teléfono de las bombas, pero una de ellas estalló antes de tiempo en la parada de autobuses de Oxford Street. Y murieron 6 pasajeros. Muchos otros resultaron horriblemente mutilados. Mina Wardell estaba a solo unos metros. Estaba en las escaleras de las Cortes saliendo y entonces estalló la bomba. No sé cómo acabé estampada contra la pared de un lateral de las Cortes. No me podía mover. Vi troncos y extremidades tirados en la carretera. Pensé que un camión de carne. Todavía se oían explosiones. Había una enorme confusión. La ciudad de Belfast se volvió un caos. No había ningún sitio seguro. Nos mandaban irnos en todas direcciones. Ni ellos mismos sabían lo que pasaba, dónde estaban las bombas y qué ocurría exactamente. ¿Le da vergüenza lo que ocurrió el Viernes Sangriento? Muchísima. Fue un día terrible. Fue imposible que las fuerzas de seguridad despejasen las zonas porque había bombas por todas partes. Pero la masacre del Viernes Sangriento no detuvo al IRA. La campaña de bombas se aceleró. En 1972 hubo 1.382 explosiones. Los líderes del IRA estaban dispuestos a llevar los coches bomba a las calles de Londres. Íbamos a bombardear Londres. Nuestro objetivo era seleccionar los blancos y planear la operación. El 8 de marzo de 1973, el IRA atacó Londres por primera vez colocando 4 coches bomba. Marian Price, de 19 años, era la jefa del equipo de terroristas. Fuimos a Londres varias veces a seleccionar los objetivos e informamos a los dirigentes de Belfast. Las bombas se fabricaron en Irlanda y nosotros las llevábamos a Inglaterra en los ferries. La mañana en que estallaron las bombas, el conductor y la persona que iba a colocar los temporizadores llevaron las bombas hasta sus destinos. Nuestro plan era que cuando estallasen las bombas, aquella tarde a las 3, todos estuviésemos de vuelta. Marian escogió 4 grandes objetivos, entre ellos el Tribunal de la Corona, el Old Bailey. Pero el objetivo más sensacionalista fue la nueva sede de Scotland Yard. Peter Garney, agente de desactivación de bombas, estaba de servicio aquel día. ¿Cuál era el significado del objetivo? Era un sitio de mucho prestigio porque todo el mundo conoce Scotland Yard. Haber logrado que estallase allí una bomba habría sido un tanto más en la trayectoria del IRA. ¿Pero qué ocurrió aquí el 8 de marzo de 1973? Encontraron un Ford aparcado aquí. La matrícula no coincidía con la marca del vehículo y la cerradura del maletero estaba forzada. Así que decidimos acceder al maletero desde el asiento trasero. Entramos en el coche y vimos que estaba lleno de explosivos. Garney tuvo tiempo de desactivar la bomba de New Scotland Yard. Tribunal de la Corona, no hubo tanta suerte. Había 80 kilos de explosivos. El problema fue que encontramos los explosivos, pero no el iniciador. No teníamos ni idea de cuánto tiempo nos quedaba. Entonces decidimos quitar los explosivos que pudiésemos de la bomba y fuimos quitando bolsas de 2 kilos y llevándolas al otro lado de la carretera, de forma que si la bomba estallaba,
fuese menos explosiva. Pero el edificio no había sido evacuado y la gente se había pegado a las ventanas para vernos trabajar. Después de un rato, encontramos los cordones detonantes que se metían por debajo del asiento del copiloto. Y allí vimos el reloj, una pila y el detonador. Y corté los cordones detonantes. ¿Por qué fueron importantes estas bombas? Eran los primeros coches bomba que se utilizaban en Inglaterra. Al final estallaron 2 bombas. La guerra irlandesa estaba a horas de Londres. ¿Se alegró de que estallasen 2 bombas? Sí, por supuesto. Porque al menos habíamos conseguido algo. Habíamos conseguido que estallasen 2. Para Marian Price, aquel fue el final de su carrera como terrorista. ¿Qué dijo la policía cuando la fue a buscar? ¿Va a volar a Dublín? ¿Y usted qué dijo? Fueron las últimas palabras del inspector y detective Nigel Summers. Le dije que sí. Y él se volvió y me dijo, ¿le importaría venir conmigo? ¿Cómo se sintió cuando vio llegar a la policía? Pues pensé, ¿se acabó? Nos han pillado. Marian pasó la siguiente década en prisión, pero el IRA provisional continuó atentando otros 25 años en los que harían estallar miles de coches bomba. Las bombas ANFO eran cada vez más grandes. Una bomba de este tipo podía destruir una ciudad o el corazón financiero de Londres. Mike Coldrick, experto en desactivación de bombas, fue llamado para desactivar la mayor bomba del IRA. En torno a las 10:27 del sábado por la mañana, hubo una enorme explosión en Bishopsgate. Unos 3.500 kilos de explosivos enviaron una onda expansiva que hizo saltar todas las ventanas de la zona. Justo donde estamos ahora, te habría caído encima una lluvia de cientos de toneladas de cristal en pocos segundos. La onda expansiva atravesó las oficinas y destruyó todo a su paso. Quedó todo inutilizable durante un buen periodo de tiempo. Y cuando la bomba estalla, ¿qué ocurre? Lo primero que ves es lo que en nuestro entorno llamamos la gran luz blanca. Es una enorme bola de gas a altas temperaturas. La onda expansiva se transmite desde el vehículo en forma de esfera a una velocidad supersónica. Todas las ventanas de la zona quedan destruidas. El vehículo vuela por los aires y los trozos de metal se convierten en balas potentísimas, letales en cualquier caso. El IRA colocó la bomba en Bishopsgate, en la mañana de un sábado, a sabiendas de que la mayoría de las oficinas de la City estarían vacías. Se trataba de terrorismo económico. La factura que asumieron las aseguradoras fue de 1.100 millones de euros. Imagínate ese atentado en 20 centros urbanos en todo el Reino Unido. Nos habrían tumbado económicamente. ¿Cuánto costó la bomba? No sé cuánto cuesta una tonelada de fertilizante de nitrato de amonio, pero pongamos que unos 110 euros. O sea que unos 330 euros en explosivos. Entre 5 o 10 euros por los temporizadores y luego el vehículo... Que era robado. ¿Cuánto entonces? ¿440 euros? Entre 450 y 550 euros. Para combatir al IRA, las fuerzas de Gran Bretaña construyeron la primera fortaleza electrónica en torno a la City de Londres. La idea era disuadir al IRA. Pero a menos que se registren manualmente todos los coches, no se puede detener a los coches bomba. En cualquier caso, el IRA tenía la opción de atentar contra otra ciudad, como en el norte de Inglaterra. El IRA nunca ganó su guerra en Irlanda, pero los británicos perdieron la suya en las calles de la City de Londres. ¿Pensabas cuando estalló la bomba que aquello iba a cambiar la política respecto a Irlanda del Norte? Sin duda, cuando vi la destrucción y la potencia de las bombas pensé, este es el principio del fin. En 18 meses estaremos hablando de paz.
El conflicto de Irlanda del Norte llevaba 24 años prolongándose. Se había llegado a un punto muerto del que no había salida. Pero después de las superbombas colocadas por el IRA en la City de Londres, el gobierno británico se volvió mucho más receptivo a un acuerdo de paz. ¿Cuánto tardó en llegar? Se tardaron 2 años más. ¿Quiere eso decir que costó 550 euros cambiar la política de una gran potencia? Es sorprendente, pero fue un golpe muy duro al bolsillo del país. Solo un año después de Bishopsgate, el IRA declaró un cese del fuego y se iniciaron verdaderas negociaciones para llegar al final del conflicto. Colocados en el lugar adecuado y con una cantidad suficiente de explosivos, los coches bomba pueden cambiar el rumbo de la historia. En el momento más crítico del conflicto, el IRA producía bombas casi como en una cadena de montaje. Pero no se necesita un ejército secreto para organizar un ataque terrorista. Cualquier mínima célula terrorista puede fabricar una superbomba a partir de fertilizantes. Por poder, se puede volar Estados Unidos desde el sillón de una sala de estar. En 1993, el mismo año que el atentado de Bishopsgate, volvió a producirse en Estados Unidos un atentado con coche bomba, y de nuevo fue el centro financiero de Nueva York. El objetivo fue el World Trade Center. El viernes 19 de febrero hubo una enorme explosión en el garaje subterráneo de la Torre Norte. Dave Williams era el jefe de investigación del FBI. Cuando entramos en el World Trade Center, era como entrar en una cueva. Oías sonidos extraños. La gente gritaba a lo lejos. Los equipos de rescate trabajando. Había un socavón de 5 pisos de profundidad. El atentado a las Torres Gemelas de 1993 era el mayor ataque terrorista a un suelo estadounidense desde el atentado de los años 20 en Wall Street. Cuando entras en un escenario de estas características, hay ciertas cosas que intentas descubrir. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo se colocaron los explosivos? ¿Qué clase de explosivos eran? Y lo que tienes no son más que un montón de conjeturas. Los científicos forenses como William son capaces de saber qué explosivos se han utilizado en una bomba a partir de los daños originados. Las bombas hechas con fertilizantes son menos potentes que los explosivos militares. Cuando vimos el lugar, por la forma en que se había roto el hormigón en trozos grandes en vez de en polvo fino, calculé que se trataba de un explosivo con una velocidad de detonación de unos 4.500 metros por segundo. Eran explosivos hechos con fertilizantes. Calculé que habían sido 3/4 de tonelada de explosivo y había que saber cómo habían llegado allí. Probablemente en una furgoneta, pero ¿quién fabricaba furgonetas con capacidad para 1 tonelada de carga? Ford, General Motors y Dodge. Pero ni General Motors ni Dodge fabricaban con esa capacidad, así que en los primeros 45 minutos supe que tenía que ser una furgoneta Ford de 1 tonelada de carga. Las conjeturas de William al final resultaron ser sorprendentemente acertadas. Pero evidentemente los investigadores todavía tenían que encontrar los restos del vehículo bomba en medio de aquella peligrosa montaña de escombros. El FBI estaba a cargo, pero las fuerzas de policía locales, como la unidad de explosivos de la policía de Nueva York, también formaban parte del equipo. Don Sadoway fue enviado al lugar la tarde del domingo, 48 horas después de la explosión, para ayudar en la recogida de muestras al equipo de químicos forenses. Llevé al equipo a una zona que nadie había tocado, al final del socavón. No había ninguna por donde bajar ni ninguna escalera. Habían desaparecido, habían volado por los aires. Y lo que no había volado por los aires estaba cubierto de escombros. Dave Williams dio órdenes específicas de que no tocásemos ni moviésemos ningún objeto de los que encontrásemos. Pero entonces Sadoway localizó un extraño fragmento de metal abollado y retorcido por la fuerza de la explosión.
Llamaba la atención por lo deteriorado que estaba. Había sido arrancado de cuajo y estaba retorcido. Yo ya había estado en escenarios donde se habían cometido asesinatos con coche bomba y sabía cómo quedaban los coches, pero nunca había visto un chasis tan destrozado como aquel. Aquel chasis tenía que ser del vehículo que llevaba la bomba. Me quité los guantes y al pasar el dedo por encima noté un código encriptado con puntos. Había una estrella, unas letras, números y terminaba con otra estrella. Y supe que se trataba del número de identificación del vehículo. Los números de identificación del vehículo son números que inscribe el fabricante en distintas partes del vehículo para ayudar a la policía a identificar coches o camiones robados. Y entonces tomé una decisión. Le dije a la gente que nos teníamos que llevar aquellos trozos de allí, aunque actuásemos contra las órdenes. Y vi a Don y a Joe llevando una camilla. Pensé, pero en cuanto me acerqué vi que llevaban un trozo de metal. Empecé a clamar al cielo porque se estaban llevando pruebas antes de que llegase el equipo de recogida de pruebas. Me empezó a gritar como un loco. Yo no podía ni rechistarle. ¿Y qué te decía? Estaba muy enfadado, que si había violado las órdenes, que como me hiciese el vaquero me iba a quitar de la investigación. Estaba muy enfadado. Pero enseguida los equipos forenses confirmaron el presentimiento de Sadoway. Solo habían pasado 50 horas desde la exbúsqueda de la furgoneta bomba y de los terroristas ya estaba en marcha. ¿Y supuso un avance en la investigación? Fue sin duda un gran avance en la investigación. El número nos condujo hasta una furgoneta Ford Econoline, propiedad de la agencia de alquiler Ryder, a una sede localizada concretamente en la ciudad de Jersey, donde el último que la había alquilado era un tal Mohamed Salameh. Salameh formaba parte de una pequeña célula de terroristas islámicos enfurecidos por el apoyo de Estados Unidos a Israel. El ataque al World Trade Center era su declaración de guerra. Lo extraño es que Salameh había utilizado su nombre verdadero para alquilar la furgoneta. En un intento torpe de recuperar el depósito de fianza, declaró que se la habían robado. Salameh necesitaba el dinero para pagar el billete de avión para salir. Pero gracias a la rápida localización del número de identificación del vehículo, el FBI le estaba esperando en la agencia de alquiler. Creo que el depósito por la furgoneta era de unos 300 euros. Los agentes del FBI se pusieron a negociar con él en el mostrador y él se fue contento con la mitad de la fianza. Típico del gobierno federal no devolver todo el dinero. Sí. Salameh fue arrestado. Su pista condujo a los investigadores a un almacén repleto de equipos para fabricar bombas. Pero el auténtico cerebro de la operación, el que había fabricado la bomba, Ramzi Youssef, había huido a Pakistán en la noche del atentado en el World Trade Center. Ramzi Youssef era el instructor jefe de explosivos en Afganistán. Les enseñaba a otras personas a formarse para enseñar cómo fabricar bombas. Con un sencillo procedimiento químico, Youssef había convertido el fertilizante en un elemento explosivo, nitrato de urea. Era otro explosivo casero similar a los fabricados por Carl Armstrong y por el IRA. Pero para aumentar la potencia de la explosión, Youssef había introducido en las bombas tanques de gas a alta presión. Youssef intentaba crear una gran explosión de gas y combustible. La misma técnica devastadora había sido utilizada por primera vez en Beirut en 1983, en el atentado contra la Embajada de Estados Unidos. Ramzi también se creía el mejor fabricante de bombas del mundo. O bien había participado en el atentado de Beirut, o bien tenía conocimientos sobre cómo se fabricaban las bombas, y le pareció que ese tipo de bombas causaban suficiente daño. ¿Por qué no incorporar la novedad a sus bombas? Sin duda, hay un sello de los atentados, el de Beirut y el del World Trade Center en 1993. La torpeza de Salameh de acudir a la agencia a recuperar su depósito por la furgoneta alquilada acabó sentenciándolo a la máxima condena otorgada hasta entonces, 240 años de cárcel.
Pero el plan de Yusef para las Torres Gemelas no era ninguna tontería. La furgoneta fue aparcada a propósito cerca de uno de los pilares estructurales de la torre. Su objetivo era hacer que cayesen ambas torres. Si llegan a empeorar las cosas la noche del domingo, 2 días después del atentado, los cimientos, debilitados, habrían dejado entrar el río Hudson y la primera torre se habría desmoronado sobre la segunda, haciendo que esta también cayese. ¿Cuánto costó todo esto? Probablemente menos de 6.000 euros. No es mucho dinero. Derribar las 2 torres gemelas por una cifra entre 3.500 y 6.000 euros. Y hablo de forma distinta a cómo cayó en 2001. Habría caído como un árbol. Habría provocado un derrumbe en cadena por el Bajo Manhattan. Sí. Tuvimos una reunión informativa por la mañana. Dave Williams también estaba. Me pidió que me acercase y se disculpó en público por haberme gritado. La gente se me acercaba y me decía, ha sido gracias a ti. La pieza que encontró el equipo el domingo resolvió el caso. Ahora mismo están arrestando a gente en Nueva Jersey. Ramzi Youssef fue finalmente capturado en Pakistán 2 años después y fue extraditado a Estados Unidos. Fue llevado en helicóptero al distrito sur de Manhattan para la comparecencia y cuando el helicóptero sobrevolaba las Torres Gemelas, uno de los agentes apuntó hacia ellas y dijo, todavía siguen en pie. Ramzi echó un vistijo impasible. Con más dinero y más tiempo ya no estarán. Y tenía razón. La carreta de Buda en 1920. La furgoneta de Youssef en 1993. Los coches bomba habían vuelto a suelo estadounidense y todos los grandes edificios gubernamentales eran ahora un objetivo. La primera vez que vine a Washington había turistas haciendo cola frente a la Casa Blanca para sacar fotos. El Capitolio había sido diseñado como un espacio abierto al público, un lugar en donde pudiesen entrar y pasear los estadounidenses. Pero todo eso ya no es posible. Estamos en una ciudad bajo sitio y eso se debe a los coches bomba. Mire ese cartel de camiones. Todo lo que pueda transportar una cantidad considerable de nitrato de amonio debe detenerse aquí. Mire estos volardos. Son todos nuevos. Está todo el suelo lleno. Son volardos antibomba. Ha cambiado por completo la arquitectura de la ciudad. Yo fui algo ingenuo porque pensé que la amenaza siempre llegaría del otro lado del Atlántico, no del interior de Estados Unidos. Sonó como si un tren de mercancías se hubiese estrellado contra el edificio y vi cómo se desintegraban algunas partes de la oficina y cómo volaba todo a mi alrededor. El sueño de la era de los coches se transformó en Oklahoma en una pesadilla. La mañana del 19 de abril de 1995, el edificio federal Alfred P. Murrah, en la ciudad de Oklahoma, en el Medio Oeste, fue destruido por una explosión. Yo estaba en la oficina. Eran aproximadamente las 9. Era una mañana como otra cualquiera. Luke Franey era un agente federal de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Lo primero que escuché fue una fuerte explosión. Yo lo percibí como si todo se moviese a cámara lenta. Me di cuenta de que había habido una explosión. Volví la cabeza, oí los gritos de las chicas del DEA, luego vi cómo el edificio se partía, cómo saltaba el techo por los aires, volaban las cosas y luego cómo salí despedido de mi mesa. Poco tiempo después recuerdo despertarme en el suelo a 3 metros de mi mesa, con la mitad del cuerpo en otra oficina y otra mitad en el recibidor. La potente bomba mató a 168 personas, la mayoría oficinistas del gobierno federal. La noticia sacudió a Estados Unidos. Aquel tipo de terrorismo se había gestado en su país. Bajo las órdenes del presidente Clinton, Dave Williams fue de nuevo asignado investigador jefe. ¿El atentado de Oklahoma te afectó? Sin duda. Vi cosas horribles. El edificio del IMCA al otro lado de la carretera estaba salpicado de sangre.
Había huellas de manos de niños en la sangre. Era un centro de cuidado infantil y había sangre por todas partes. Batidos de chocolate, galletas, ositos, dedos y orejas. Eso es el terrorismo, en el fondo. Cuando viste el lugar, ¿qué fue lo primero que pensaste al ver el socavón en el edificio? Cuando me acercaba al edificio Murrah, me recordaba a los atentados de Beirut. Parecía un atentado con coche bomba. El aparcamiento estaba destrozado y había restos por todas partes. En la primera hora llegué a la conclusión, a la conjetura científica de que se habían utilizado 1.800 kilos de ANFO, una mezcla sencilla de nitrato de amonio y de gasoil. La suerte fue que a los pocos minutos, Jim Norman, agente del FBI especializado en bombas, que había oído y visto la explosión desde su coche, se dirigió hasta allí. Y cuando se acercaba al edificio Murrah oyó que alguien gritaba su nombre desde la calle. Y resultó ser un bombero que le enseñó un eje trasero con la caja del diferencial y le dijo, esto parece del vehículo bomba. Y eso fue un gran golpe de suerte porque en la caja del diferencial hay un número matriz que identifica el coche, la marca, el año del modelo y al propietario. Resultó ser otra furgoneta de la agencia Ryder que había alquilada en Jackson City, en Kansas, por un chico llamado Robert Kling. Al final Kling era un seudónimo, pero los agentes del FBI fueron capaces de obtener una descripción detallada del chico. El retrato robot salió en la televisión con el fin de obtener información. Recibimos una llamada de un motel Dreamland de Kansas y nos dijeron que había estado allí. Tras cruzar datos con los historiales delictivos, el FBI fue capaz de identificar al principal sospechoso. Los datos nos remitían a Timothy McVeigh, en Perry County, en Oklahoma, unos 135 kilómetros al norte de la ciudad de Oklahoma. Timothy estaba en la cárcel. Llamamos a la prisión del condado para comprobar que estaba allí y lo gracioso fue que la persona que cogió el teléfono dijo, sí, tenemos a un Timothy McVeigh. Está aquí delante, va a la audiencia para fijar la fianza. Por favor, deténganlo. McVeigh había sido arrestado solo 2 horas después del atentado durante la huida. Cometió un delito habitual. Lo paró un agente del estado, Charlie Henger, por no llevar una matrícula válida. McVeigh llevaba escondida un arma. Cogimos un helicóptero y volamos hacia allí. ¿Y lo cogisteis? Sí, de hecho se me ve a mí detrás de McVeigh. El patio de la prisión del condado de Perry se empezó a llenar de gente. La mitad querían matar a McVeigh y la otra mitad quería que le soltasen para matarlo ellos mismos. McVeigh era un fanático del ejército de extrema derecha que pensaba que el gobierno federal de Estados Unidos estaba compuesto de tiranos. El atentado fue consecuencia de la rabia contenida de un hombre. Simplemente alquilando una furgoneta y con un poco de nitrato de amonio, McVeigh va de atentar contra Oklahoma con la misma potencia que un cazabombardero F-16. Puede que a algunas personas Timothy McVeigh les parezca un héroe, pero a mí no. Yo creo que fue un cobarde. Tuvo la oportunidad de enfrentarse cara a cara con un agente de la ley cuando lo arrestó el agente estatal Charlie Henger. Llevaba una pistola, el agente también. Era un enfrentamiento cara a cara. Pero a eso no se atrevió. Al igual que la bomba de Carl Armstrong en 1970, el dispositivo diseñado por McVeigh era una mezcla de nitrato de amonio, gasoil y explosivos de minería. La receta la sacó de un libro. Entró en una cantera en Kansas y robó Tovex, un potente explosivo. El nitrato de amonio lo compró en una tienda de alimentación. El recibo está a nombre de Mike Hay y tenía la huella de Timothy McVeigh impresa. Había comprado 1.800 kilos de nitrato de amonio. Así que mis conjeturas sobre lo ocurrido aquella noche del 19 de abril eran bastante acertadas. Luego encontramos recibos por la compra de 125 litros de gasoil. El coste total de la bomba, incluyendo hoteles y el alquiler del vehículo, fue de menos de 600 euros.
Eso no es nada. Nada. En Oklahoma, el sueño de la libertad ganada con los coches se transformó en pesadilla porque el objetivo, un edificio de oficinas del gobierno, estaba en todas partes y porque la investigación criminal conducía a un ciudadano común. McVeigh era un lobo solitario, ni siquiera formaba parte de un movimiento político concreto. Un solo hombre con un coche bomba podía declararle la guerra a Estados Unidos. En 2001, McVeigh fue ejecutado por el gobierno federal. Así, con un coste por atentado de 600 euros, no es posible detener a ningún otro Timothy McVeigh en potencia. El siguiente atentado, originado por un dispositivo transportado en un vehículo, causó una conmoción mundial. Los secuestradores del 11 de septiembre convirtieron unos aviones comerciales en bombas haciéndolos chocar contra las Torres Gemelas. Se trataba de la última innovación en artefactos explosivos improvisados con un vehículo como contenedor, un avión bomba. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Irak y Afganistán. Pero en estas nuevas guerras, el coche bomba resultó ser un arma estratégica y letal. En términos militares, la invasión de Irak por Estados Unidos fue la guerra relámpago perfecta. En 3 semanas, las fuerzas aliadas, compuestas por 300.000 hombres, derrotaron a un ejército de 500.000 de soldados y ocuparon un país del tamaño de California con una pérdida de tan solo 139 hombres. Pero aquella victoria aplastante enseguida cambió de color en cuanto las fuerzas de la coalición empezaron a ocupar las ciudades de Irak. El coche bomba se convirtió en el rey del asfalto. El ex coronel de la Marina de Estados Unidos, Thomas Ames, estuvo destinado en Irak y es un importante analista militar. ¿Qué significó el coche bomba para Irak? Yo creo que el coche bomba cambió la situación táctica de Irak. Lo de los insurgentes está en que estos se encuentran entre la población. Si empiezas a bombardear y el gobierno retira sus fuerzas, se retira la policía de Irak y las fuerzas de Estados Unidos se protegen con barreras. Se empieza a cortar la comunicación con la gente. El coche bomba separó al gobierno de la gente, causó víctimas, era la gran arma de la insurgencia. Es decir, la forma de convencer a las tropas estadounidenses de que estaban perdiendo, que los coches bomba no tenían freno y había que salir de allí. Los insurgentes utilizaban los coches bomba contra cualquier objetivo. La ONU, santuarios, oficinas de reclutamiento de policías y patrullas militares estadounidenses. La irrupción del coche bomba convirtió el éxito de la guerra relámpago en fracaso. Para combatir la amenaza de los coches bomba, el ejército de Estados Unidos creó el Jihad, la organización para la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, a la que asignó un presupuesto anual de 3.000 millones. Los artefactos explosivos improvisados son armas estratégicas que pueden afectar mucho al curso de los hechos. El coche bomba puede ocasionar muchos daños, puede sesgar muchas vidas. La mayoría de las operaciones del Jihad son altamente secretas. Se trabaja en dispositivos electrónicos que puedan interferir con los controles remotos de las bombas, aunque buena parte de su labor consiste en el buen espionaje. ¿Cómo se contraataca a los coches bomba? Hay que atacar la red, así que tienes que saber de dónde salen, quién los fabrica, cómo se aumenta la carga explosiva, de dónde obtienen la tecnología y quién es toda la gente que está implicada en colocar ese misil de alta precisión donde lo acaban colocando. ¿Conseguiremos derrotar al coche bomba? Yo creo que estratégicamente derrotamos todos los días a los coches bomba, si bien algunos coches bomba consiguen estallar. No creo que nadie pueda afirmar que algún día conseguiremos derrotar a los coches bomba y que estos dejarán de existir. Los coches son un artículo comercial, se compran en el mercado. Luego solo necesitas un poco de fertilizante. Si además encuentras los proyectiles perdidos de obuses 155, puedes fabricar perfectamente un coche bomba.
no es algo que se pueda eliminar del campo de batalla, porque todos los componentes están a tu alcance. El GIAIDO es uno de los organismos que participan en la guerra global contra el coche bomba. En todo el mundo los gobiernos están fortaleciendo sus edificios, colocando barreras antibomba, defensas contra los terroristas suicidas. Downing Street y la Casa Blanca se están convirtiendo en fortalezas. Estamos fuera del edificio de Hacienda. Cuéntame qué está ocurriendo aquí. Básicamente se está levantando una barrera a prueba de golpes a estos edificios. Se está intentando ampliar la distancia de seguridad para minimizar los daños que podrían originarse si un coche bomba estallase en este sitio. Parece una fortaleza. Vamos a volver a la Edad Media. Sí, parece el foso. Se trata básicamente de proteger los edificios, impidiendo que un vehículo no deseado se acerque más de lo que quieres. Entonces esto es lo que veremos delante de cualquier edificio gubernamental de cierta importancia. Sí, al final vamos a llegar a eso. Pero estas vallas metálicas solo pueden apartar y en cualquier caso nunca derrotar a un enemigo que se puede encontrar entre nosotros y que se vale de la tecnología más sencilla. Un coche viejo y los químicos que utilizamos para alimentar a la población mundial. ¿El coche bomba es la mayor arma terrorista? Sin duda. En mi opinión, los coches bomba son un instrumento de terror. Cualquier camión, coche que pase a tu lado podría estar cargado de explosivos. Y lo peor es que a esos explosivos se les pueden añadir agentes químicos, biológicos o nucleares. Sí, los coches bomba son posiblemente el arma más devastadora y de mayor impacto que pueden tener los terroristas. Un asesino que atenta indiscriminadamente. ¿Cómo lo detenemos? No creo que podamos. Puede que hubiese una manera de derrotar al coche bomba. Podríamos caminar, pero no lo vamos a hacer y además no podemos. El coche es una herramienta tan básica en nuestra civilización como un cuchillo. El coche ha dejado de ser un sueño de libertad, es una necesidad. Y mientras haya coches, habrá coches bomba. Sin duda, el coche bomba, dada su sencilla fabricación casera y su perfecta invisibilidad, es y será un arma clave en los combs.